su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor es bueno. Su misericordia se renueva cada día. Y prueba de eso es que estamos aquí otra vez para compartir con ustedes la santa palabra de Dios. Cuánto agradezco al Señor cuando me dé el privilegio, hermanos, de que mis ojos se abran y poder entonces contemplar la luz de un nuevo día y venir para compartir con ustedes la palabra y con mi querido pastor Joselito Rentería. Es algo, hermanos, que aprecio y le doy la gloria a Dios. Así que bienvenido y bienvenida al estudio a través de la lección de la escuela sabática. Pastor, ¿cómo está usted esta mañana? Bien, gracias a Dios, pastor. Agradecido por una nueva oportunidad que el Señor nos concede y de estar aquí para el estudio, pues ya antepenúltimo de esta semana. Estamos agradecidos con Dios por la instrucción recibida hasta hoy y pues pidámosle la ayuda a Dios para poner en práctica estas lecciones, que no pasen desapercibidas, que pues no hagamos caso omiso de la enseñanza que el Señor nos está dando durante estas lecciones. Así de que comenzamos el estudio de hoy jueves con el título de la lección Siguiendo el plan de Dios, pero no sin antes pedir que pues el Señor nos dirija en este estudio y también para que ustedes puedan pues tener un espíritu de aceptación, de humildad a los consejos que Dios nos quiere dar hoy. Vamos a ir a orar de rodillas nosotros aquí. Señor, gracias porque cada día que llega, Señor, lo vemos como una nueva oportunidad en el cual usted desea hacer una obra en nosotros. Señor, gracias por los estudios que hemos estado teniendo en esta lección tan importante. Vemos, Señor, el propósito que tiene para con nosotros. Siempre ha sido, Señor, su sueño tener un pueblo que ponga su nombre en alto en esta tierra. Y pues en la escuela en la cual usted quiere educarnos, Señor, la escuela del cielo donde los más grandes atributos como es la humildad, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, los frutos de un hijo suyo, Señor, para poder representarle dignamente en este mundo, ayúdenos a entenderlos, ayúdenos a ponerlos en práctica en nuestra vida diaria. Le agradecemos por el estudio de hoy, Señor, pedimos una bendición para nosotros que impartiremos la lección, el pastor y yo, también para nuestros hermanos, sus hijos, que lo reciben de todo corazón. Gracias por su gran misericordia para con nosotros, al concedernos este privilegio. Agradecemos esto y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para contrarrestar la educación egipcia o la educación mundana, que es la que ha malformado a la mayoría de la humanidad, Dios diseñó un sistema educativo completamente diferente. Ese sistema educativo consistía en que la escuela de los hijos fuera ¿dónde? Pues allá en el campo. Bueno, veamos lo que el Señor nos está diciendo aquí en Génesis 18, capítulo 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Bien, nosotros aquí entendemos que Dios tenía un propósito desde que escogió a Abraham. Y si nosotros leemos el versículo anterior al que hemos leído, el versículo 18, dice que Dios escogió a Abraham para hacer de él una gran nación, pero una nación diferente, una nación que fuera bendición para todas las naciones de la tierra. Y el propósito de Dios es que, educando a Abraham, Dios tenía un concepto de Abraham muy importante, pastor. Dice, porque yo sé, dice, que mandará a sus hijos después de sí. La lección importante aquí es que Abraham, habiendo entendido la educación que Dios le había dado, los hijos iban a seguir también sus mismos pasos.
Pastor, si yo digo, yo sé que no voy a estar este sábado, pero yo sé que el pastor Joselito va a estar ahí. ¿Qué estoy dando a entender con esas palabras? Que hay confianza, que hay, pues, va a todo estar bien ahí, ¿no? ¿Se puede imaginar usted cuando Dios dijo eso de Abraham? Yo Claro. sé. ¿Qué quiso decir él? Que tenía la confianza en que ese hombre iba a hacer el trabajo de maestro para sus hijos. Así es. Él tenía la confianza de que ese hombre iba a ser el educador de sus hijos en su casa. De manera que nosotros miramos aquí que para contrarrestar el plan de educación mundana, Dios diseñó el plan de educación en el hogar, donde el maestro sea el padre. El padre. Y qué confianza la que Dios tuvo en Abraham, mis hermanos, que dijo, yo sé que él va a guiar, va a mandar a sus hijos y a su casa después de él. Y les va a enseñar a que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Hermanos, los principios de justicia y de juicio no los tienen que aprender los hijos en el mundo, hermanos. Los tienen que aprender en la casa. Así es. El primer centro educativo de nuestros hijos es el hogar. Hoy nosotros vamos a mirar que en el plan de Dios hay un lugar donde se puede contrarrestar la educación mundana, y esa es la escuela del hogar, donde papá y mamá son los maestros. Y cuánto Dios, miren ustedes, cuánto Dios confía en nosotros como padres de que hagamos ese trabajo. En el caso de Abraham, qué privilegio que Dios pudiera decir, yo sé que él va a hacer el trabajo. Y me gusta esta expresión que dice, yo sé que mandará a sus hijos. Porque cuando uno mira la palabra mandará a sus hijos, tal vez uno rápido piensa en esa forma de mandar dictatorial. No. Pero no. Este hombre, cuando dice la escritura, yo sé que él mandará a sus hijos, le agrega, después de sí. Exacto. En otras palabras, por precepto y por ejemplo, es que él mandaría, no como dictador, de que así y así se hacen las cosas en la casa. Y el que no se someta a ellas, ese tipo de reglamentos ya no funcionan, ese tipo de métodos son métodos egipcios. Aquí el que se pone adelante, el que se pone a dar el ejemplo, es el papá. Si yo demando, pastor, de mis hijos que sean consagrados, que estudien la Biblia, que oren, pues hombre, yo tengo que ser el primero, ¿no cree usted? Claro que sí. Es el principio que Dios está poniendo aquí como Abraham, por ejemplo, ¿no? Abraham era un hombre de fe, era un hombre recto, era un hombre que pues se le llamó el amigo de Dios, imagínense. Tremendo. Y obviamente la descendencia de Abraham tenía que ser también, pues, siguiendo las pisadas de Abraham, como dice aquí la palabra. Bueno, esto por supuesto que trajo resultados. Trajo resultados en la familia de Abraham. Él, pues, implementó el plan original de Dios para la educación allí para su familia. Y hermanos, como dice el título de la lección de hoy, hay que seguir ese plan. Hay que seguir ese plan. Y hermanos, el plan de estudiar en casa. Yo le digo a mis hijas, ¿cómo yo no supe de esto antes? Le digo yo. Desde el primer grado las hubiera puesto en homeschool. Ese programa que hay aquí en los Estados Unidos, que es educación en casa. ¿Cómo no lo supe esto antes? Les digo yo. Ustedes no me hubieran aprendido, les digo, un montón de cosas que ustedes han agarrado aquí del sistema mundano. Ustedes hubieran ido a la universidad, hubieran ido al college, pero ya después de que en esos años principales de formación, yo hubiera sido su maestro. Ay, qué triste. ¿Cómo no pude tener esta luz antes? Pero yo animo a los padres que todavía pueden hacer esto. Hagan de su hogar, hermanos, la escuela. Yo sé que hay padres que dicen, no, pero es que yo necesito ir a trabajar y entonces yo cómo le voy a dar de comer a mis hijos, soy madre soltera.
Entiendo también, hermanos, que esas circunstancias muchas veces se ponen difíciles, pero hay que buscarle, hermanos. Hay que buscarle de que nosotros seamos los maestros de nuestros hijos. Otra persona no los va a educar como nosotros. Darle tú a la persona, al vecino o a otro para que te los eduque, pagarle a alguien para que te los eduque, es el peor error, hermanos. Mucha de la anarquía, muchas de las manifestaciones que tienen nuestros hijos en conducta se ha debido a que nosotros hemos delegado a otras personas para que la formen. Bueno, hemos cometido el error a veces hasta desear, hermanos, desear que ya lleguen a la época escolar para mandarlos a la escuela, para que estén en las manos de los maestros. Bueno, yo escucho de padres que inclusive cuando viene la vacación de los hijos les preocupa. Les preocupa porque dicen, ay, van a estar en la casa. Están a veces deseando que termine la vacación para otra vez mandarlos a la escuela. Imagínense hasta dónde han llegado algunos padres que no aprecian el hecho de que los van a tener con ellos. Hay padres que son así. Y ahí andan inclusive, pastor, en esa semana de vacación que les dan a veces en la escuela. Ahí andan viendo a ver si hay algún programa por allí de vacaciones, algún, escribirlos sí, por ahí, para que también allí se vayan. Es una cosa de que no querer tenerlos con ellos. Mire cómo hemos llegado. Egipto a lo que ha llegado a ser en nosotros. La verdad que nos enseña a desprendernos de nuestras responsabilidades. Sí. Y mencionaba algo importante usted, pastor. Es verdad que la vida en este tiempo es muy difícil. En esta nación, tanto los madres como los padres, a veces se requiere trabajar, pero se debe hacer un sacrificio. Se debe poner una balanza. Realmente, ¿qué es prioridad? Después, ahorita podemos decir, no, que necesito pagarlo, pero después vamos a decir, hubiera hecho esto. Y pues en el caso de muchos, como el mío, la verdad que también lamento, ¿verdad?, no haber hecho estas decisiones y haber comprendido este plan cuando en su debido tiempo lo debe entender. Pero hay muchos hoy en ese tiempo que tienen niños chiquitos. Lo más seguro, aún mientras hay libertad todavía, pues ese, como usted mencionó, el plan de homeschool, nosotros mismos podemos ser los maestros, abriendo como clase el primer libro de texto, que es la palabra de Dios. Así es. Y hoy en día, apreciados hermanos, hay diferentes sistemas educativos que se pueden llevar o desarrollar en casa. Bueno, yo estuve estudiando porque quise ver cómo lo implementaba en la iglesia, el sistema educativo que se llama ABECA. No estoy dando publicidad, pero pues quiero aprovechar, ¿verdad?, para ver contar lo que había allí. Yo pude ver en el currículum o en todas las materias que hay, desde, creo, no sé si desde kinder hasta bachillerato, hasta el grado 12. Estoy mirando allí cómo en cada materia va la Biblia. En cada materia, aún en matemáticas, ahí está la Biblia. Interesante, yo pude ver todo y dije, ¿y cómo esta gente ha sido bien? Pues están siguiendo el plan de Dios. Y muchos alumnos dentro de los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos están estudiando ese curso y se gradúan en casa. De allí, una vez se graduaron del grado 12, de ahí ya salen ellos, pues, en la vida ya formados. A ver, entonces se siguen estudiando a otro lugar, pero tienen la formación. Ya nadie se los va a envolver allá con tantas filosofías afuera, porque ya desde la casa fueron debidamente instruidos. Por supuesto que ABECA no es un programa adventista, es un programa, creo, bautista, y por ahí habría que hacerle algunos arreglos, sobre todo en la enseñanza que tienen en cuanto al domingo. Pero como ese programa que yo vi, que es el de ABECA, pues hay otros donde también se puede desarrollar en casa. A este tiempo sería bueno que tú, ahí en tu país, averiguaras, porque existen formas hoy en día con esta tecnología de que se puedan cursar estudios en casa. Y tengo entendido de que, pues, allá en Paraguay yo miré ahí unos testimonios de una madre que decía, le doy gracias a Dios por ABECA. Mire. Porque aunque es un programa en los Estados Unidos, pues me ha permitido que aquí en Paraguay yo, igual mis hijos, podamos estudiar aquí el curso, y aquí se van a graduar con ABECA. Porque son programas que, si bien están aquí, pues están a la disposición internacionalmente. Hoy en día también hay unas escuelas por ahí que son, pues así, por internet, que son también en el hogar. Una que se llama Remanent Academy, y otra que se llama Triangles Academy, creo. Son educación, y así son adventistas.
Esas son en casa, tienen su costo, por supuesto, pero son formas de cómo los hijos pueden estudiar en casa. Yo creo, hermanos, que nosotros tenemos que procurar que desde el kinder hasta el grado 12, es decir, hasta el bachillerato, como se dice al menos en mi país, hasta el grado 12, debemos asegurarnos que nuestros hijos lo hagan en casa, hermanos, para que ya de ahí, si van a salir a otro lugar, por lo menos ya los hemos formado, hemos visto, hemos revisado lo que estudian y hemos visto que primero hay Biblia, primero hay palabra de Dios. La maestra es su madre, la maestra es la supervisora. El padre, cuando regresa, también se involucra para supervisar. Eso fue lo que Dios vio en Abraham y dijo: yo confío que Abraham va a hacer este trabajo. Va a guiar a sus hijos después de sí. Él va a hacer que en casa se haga la educación. Hermanos, este es el plan de Dios, que los hijos estudien en su casa. Bueno, ¿qué dice el don de profecía? En el plan divino de la educación, adaptando la condición del hombre después de la caída. Leo nuevamente. En el plan divino de la educación, adaptado a la condición del hombre después de la caída, Cristo figura como representante del Padre, como eslabón de unión entre Dios y el hombre. Él es el gran maestro de la humanidad y dispuso que los hombres y mujeres fuesen representantes suyos. La familia era la escuela y los padres eran los maestros. La educación que tenía por centro la familia fue la que prevaleció en los días de los patriarcas. Dios proveyó para las escuelas así establecidas las condiciones más favorables para el desarrollo del carácter. Pero los hombres que se aferran a los principios de la vida de Dios moraban en los campos y cerros. Bien, aquí pues nosotros entendemos que no hay mejor enseñanza que la que Dios puede dar entre la naturaleza, pastor. Y nos toca a nosotros acercarnos lo más que podamos al plan divino, lo más que podamos. Esta es una ventaja, esto que estaba mencionando, pues es una ventaja para las madres que tienen niños chiquitos y que pues no tengan que lamentar como en lo personal uno lamenta, y que puedan, el consejo es que puedan acercarse lo más que puedan a la instrucción que el Señor está dando aquí. Interesante que ellos también, dice, se aferraban a los principios de vida de Dios y moraban en los campos y cerros. Este es otro punto, que la mejor forma de educar a nuestros hijos también es sacándolos de la ciudad. Así es. Viviendo fuera de la ciudad, viviendo en el campo, como usted dijo al principio. Allí en el campo, en tu hogar, allí es tu escuela y allí los educas conforme al plan de Dios. Hermanos, esto estamos hablando, hermanos, que implica una reforma. Esto implica cambiar completamente muchas cosas. Yo le digo a mi hija, ella, pues tengo mis nietos, ¿verdad? Y le digo: mira, hija, le digo, qué bonito sería que pues ustedes consiguieran una casa fuera de aquí, de Dallas, allá en el campo, donde tus niños corran, donde tus niños respiren el aire, que los árboles allí, donde tus niños aprendan a sembrar algo, y qué bonito sería que allá estudiaran. Bueno, yo quisiera ver en mis nietos lo que yo no pude hacer con ellas, porque, hermanos, es un buen ambiente, es un buen ambiente para estudiar la naturaleza. Así que cuánto agradezco a Dios por aquellos hermanos que han entendido esto y que ya están en el campo, que ya están viviendo fuera de la ciudad y que inclusive sus hijos estudian en casa. Los cursos los están llevando a cabo en casa. Recuerden lo que dice aquí, que la familia para Dios es importante. La educación para Dios tiene por centro la familia. Así fue en los días de los patriarcas. Y Dios para eso les proveyó escuelas inclusive establecidas, como fueron las escuelas incluso de los profetas. Claro. Y de esa manera el Señor estaba interesado en que se desarrollara el carácter. Y es que, pastor, en esto del desarrollo del carácter, dígame usted, ¿ayudan las escuelas públicas para esto o realmente pues complican más las cosas? No, de ninguna manera. Yo pienso que en el asunto cristiano, en el ámbito cristiano, pues las cosas se van por otra dirección. Se forma un carácter que se amolda a este mundo, en enseñanzas teológicas,
Y al fin de cuentas, pues, mire que hoy podemos ver mucho joven, madres, cuántos pedidos no llegan a orar por mis hijos porque se apartaron de los caminos de Dios. Y intercedemos, pero a veces nosotros mismos, pues, abrimos el camino, les abrimos el camino, dejándolos caminar solitos por ese camino. Y qué importante es ahora, pastor. Yo vine a mi mente mientras usted estaba meditando esto, recordaba cuando el Señor Jesús le decía al pueblo de Israel, enséñaselas a tus hijos, enséñaselas. La enseñanza viene a ocupar un lugar de maestro a los padres aquí. Nosotros también, pues, pues a pesar de esto, todavía podemos estorbar lo que Elí no le hizo a sus hijos. La sierva del Señor dice que no les estorbó. Nosotros debemos estorbarles a nuestros hijos también ahí con esto de la verdadera educación que Dios quiere. Exactamente. Bueno, la nota que leímos era del hogar cristiano. Así que, mis hermanos, si nosotros ponemos en práctica todo esto que hemos estado diciendo y que hemos estado leyendo, y de esta nota que leímos en el hogar cristiano, sin duda esto va a ayudar, hermanos, para que tengamos una mejor comunión con Dios. Implementar estos principios en la casa va a hacer que nuestros hijos y nosotros mismos seamos, pues, amigos de Dios, tal como lo dice el libro de Job. Allí hay un texto que nos indica por qué la comunión con Dios es una parte esencial en la educación, ¿no es cierto? Así es. Veamos 2 puntos importantes de la palabra de Dios que nos indica por qué esto es esencial. En el libro de Job, el capítulo 22, versículo 21. Job 22, 21 dice de esta manera: vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Aquí vemos 2 conceptos básicos, y una de las cosas por la cual nosotros hoy no tenemos paz, hay mucho problema en la familia, pues ha sido consecuencia de una falsa educación, una falsa formación que el mundo ha hecho a nuestra familia, a nuestros hijos, y aún a nosotros como padres también. Entonces, el Señor nos dice ahora, vuélvete en amistad con Él. O sea, amístate con Dios. Y dice, y tendrás paz, y por ello, dice, todo te vendrá bien. ¿Quién no quiere vivir una vida en paz y tranquila? Pues, hermanos, esto es esencial, que comuniquemos a nuestros hijos siempre, los llevemos a comunicarse con Dios. En las escuelas, en la educación, una manera de comunicarlos con Dios es a través de la palabra de Dios. Por eso en esas clases de hogar que el pastor estaba mencionando, ponen mucho enfoque en la palabra de Dios, ¿verdad, pastor? Oh, definitivamente. Allí, por supuesto, estoy hablando de las escuelas o de los programas educativos de homeschool que son cristianos, como los que mencioné, que son, por ejemplo, el de Triangle Academy y el otro Remanent Academy. Esos los niños pueden estar en sus casas y el maestro está frente a ellos. Ellos están allí en la computadora y lo primero que se estudia es la Biblia, y los ponen a predicar, hacen semanas de oración los niños. Pues es bonito todo porque son adventistas y es en casa. Y el otro, el de Abeca, que no es adventista, pues igual, ahí va la Biblia, todo va siempre con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es pues que la persona sea redimida. Los adventistas tienen un lema bonito que dicen, en todos los colegios lo ponen, dicen, educar es redimir. Pero pues, con todo respeto, se quedaron con el lema. Se quedaron con el lema porque aún allí han dejado entrar tantas cosas que aún allí, tristemente, pues no están siendo redimidos. Yo creo que el mejor plan educativo es el del hogar. El que Dios dispuso con los patriarcas, el que Dios diseñó para la familia de Abraham y toda su descendencia. Después de esa formación primaria o secundaria, si quieres salir a buscar otros conocimientos, pues lo debes hacer y está bien, pero siempre con la sabiduría de Dios para no caer en otros errores, pues que te puedan llevar a pecar. Me gusta el texto bíblico que dice, vuélvete ahora en amistad con Él. ¿Cuándo dice que debemos devolvernos? Ahora. Ahora. Hermanos, no podemos nosotros perder más tiempo.
Hoy es el tiempo de que nosotros nos volvamos a Dios, que nos apartemos de todo ese tipo de educación que hemos recibido, que es del mundo, que no tiene nada que ver pues con la formación profesional, sino que simplemente la han agregado allí para mezclarte dentro de la matemática y de los estudios sociales y naturales o lectura. Te la han agregado ahí para que te apartes de Dios, para abandonar el camino de Dios, para alimentar tu ego. De esas cosas que han llevado a esta anarquía, a esta rebelión, a este abandono de Dios, de todo eso el Señor dice, libérate, libérate, pero la mejor forma de que esa liberación se dé es volviéndonos ahora al plan de Dios, que es la educación en casa. Esto es importante porque dice que si lo hacemos ahora, pues nos reconciliaremos con Dios dentro de su plan. Y ahora dice, todo dice, nos va a salir bien. Qué bonito este texto, la verdad. Que nos amistemos ahora con Dios y que si lo hacemos, pues todo nos vendrá bien. Gracias a Dios, porque el Señor nos promete que no nos va a ir mal si implementamos su plan educativo, que es el de escuela en el hogar. Así es. ¿Qué dice el don profético? Bien, dice, cuando la mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios, el ser finito con el infinito, el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma es superior a todo cálculo. En esa comunión se halla la más elevada educación. Es el método de Dios para desarrollar a los hombres. Esta lectura se encontraba en Hechos de los Apóstoles, página 103. Mire, aquí pues tenemos la clave de una verdadera educación, de una elevada educación, es que la mente finita que somos nosotros debe estar unida con la mente infinita. Si eso pasa, pues la única manera de mantenernos unidos es a través de su palabra, y entonces nosotros entenderemos aquí que la mente, el cuerpo y el alma pues será superior a todo cálculo, dice. Qué importante lectura aquí. Así es. Bueno, mis hermanos, agradecemos a Dios por esta lección. Si queremos educar para redimir, el mejor lugar es en la casa. Si queremos educar para redimir a nuestros hijos de la esclavitud egipcia que hay tanto a nivel educativo como en todas las áreas, el mejor lugar es la casa. Volvámonos ahora con Dios. Volvámonos ahora al plan original de Dios. La promesa es, nos va a ir bien. Porque allí, como dice aquí, la mente finita se conectará con el infinito. Y el efecto sobre el cuerpo, la mente y el alma, eso se mirará en algo que superará todo cálculo. Allí es donde está la más elevada educación. Bueno, mis hermanos, cada uno sabrá lo que tiene que hacer, pero Dios le ha indicado el camino. Dios nos ayude para que sigamos su plan. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para hacerlo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por la enseñanza de hoy, que es en cuanto a la mejor escuela donde educarse, que es la del hogar. Con Abraham tú lo dispusiste así y confiaste en que él sería el mejor maestro para sus hijos, para su familia, y lo dejaste estampado aquí en tu palabra. Yo sé que él mandará y que los hijos seguirán detrás de él porque él les dará el ejemplo. Señor, nosotros te rogamos hoy que podamos adoptar ese tipo de escuela, que en alguna manera como padres volvamos a ser los maestros de nuestros hijos y que no seamos dictatoriales, solo mandando, ordenando, sino también dando el ejemplo. Oh Señor, te rogamos que nos ayudes para volver al plan original tuyo en cuanto a la educación se refiere. Los malos hábitos adquiridos en cuanto a vestimenta, en cuanto a música, en cuanto a alimentos, en cuanto a aspiraciones en la vida, Señor, solo se pueden contrarrestar si hacemos esto en casa, educando a nuestros hijos. Ruego en esta hora por todos los padres que tienen hijos en las escuelas
desde el kinder hasta el grado 12, para que en alguna manera, Señor, hagan la decisión de educarlos en casa. Si los tienen en escuelas públicas, que los saquen y los pongan en un programa donde puedan estudiar en casa, y que ellos se involucren siendo los supervisores, los maestros, los tutores. Señor, hemos visto en la palabra que si lo hacemos, nos va a ir bien. Así que pido por los padres que puedan, Señor, también ser ayudados por ti para que lo hagan. Y nosotros, Señor, pues que tal vez ya no tenemos hijos así en esas edades, pero que en alguna forma podamos ayudar a nietos o a hijos de otros hermanos. Hagamos el trabajo que tú esperas, el de ser maestros y maestras para los niños. Gracias, Señor. Te pedimos que nos ayudes a implementar tu plan, el plan divino de la escuela en casa. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor